Seguidamente vamos a tener la presentación del doctor Castillo en relación a la reforma que se viene implementando en salud mental, en los servicios de salud referente a la salud mental, que es un problema tan crítico y también lo tenemos acostumbrado cada vez que prendo la radio, escucho al doctor Castillo, y así que vamos a tener la oportunidad de compartir sus experiencias. Muchas gracias, César. Muy buenas noches. Muchas gracias a la Academia, al Instituto Nacional de Salud. Y realmente un honor y un gusto estar compartiendo la mesa con tan diligentes maestros, y sobre todo que mucho de lo que voy a comentar ahora, ellos son los protagonistas también, ¿no? Voy a comentar esta experiencia, que es la que publicamos en el artículo, que es la implementación, resultados iniciales y sostenibilidad de una reforma de servicios de salud mental en el Perú entre el 2013 y el 2018. No, pero antes un poquito una breve reflexión sobre el tema de salud mental, ¿no? Cuando hablamos salud mental todavía nos suena extraño, nos suena un objeto extraño, esquivo, a veces peligroso, ¿no? Suena a eso, a noticias de periódico, de televisión, ¿no? Y es que la salud mental ha estado muy al margen de la medicina y de la salud pública, ¿no? Tal vez cuando Óscar hablaba del tema de los cuidados y cómo las poblaciones cuidan su salud, incluían el cuidado de la salud mental, pero en algún momento en la modernidad prácticamente la dejamos de lado y no pudimos verla, no nos pudimos dar cuenta. No, claro, cuando nosotros pensamos en salud y pensamos en salud física, en el cuerpo, cuando pensamos en el cuerpo, digamos, nos imaginamos rápidamente cabeza, tronco y extremidades, por lo menos, imaginamos funciones, corazón, función respiratoria, cardiovascular. Cuando pensamos en mente, ¿no? Ya nos cuesta encontrar una estructura, tal vez inconsciente, consciente, super yo, o tal vez emociones, sentimientos, pensamientos, y también es una estructura tan o más compleja que el cuerpo, ¿no? Y por tanto también es una estructura que se enferma tanto o más que el cuerpo, pero no lo prestamos atención. En el 2012 nos encontrábamos ante una situación que las personas de salud pública nos dábamos cuenta que pasaba algo, ¿no? Y una era que en estas encuestas o en estos estudios de carga de morbilidad se encontraba que la principal carga de morbilidad eran lo que se ponía como enfermedades neuropsiquiátricas, pero que detrás estaba problemas de salud mental, ¿no? Que la carga de morbilidad representaba más o menos entre el 10 y 20% según los estudios de salud mental, es decir, que de cada 100 problemas de salud, 20 tenían que ver con problemas de salud mental. No, sin embargo, teníamos solamente el 1 o al 2% del presupuesto, y ahí se sentía toda esta inequidad histórica en el pensar y manejar y gestionar la salud mental. Claro, en ese momento uno quería como cerrar esa brecha, ¿no? Y decíamos, ¿qué tenemos al otro lado? Porque pensábamos salud mental igual psiquiatras, y entonces tenemos 500 psiquiatras. Si los 500 psiquiatras se hubieran puesto a trabajar 24 horas al día atendiendo los problemas de salud mental, en un año no lográbamos cubrir ni la mitad de los problemas. Entonces hacía como imposible un cerrar estas brechas, y tal vez por eso un poco que se fueron dejando fuera de la agenda. No, sin embargo, en el 2012 ya se da una ley de salud mental en la que se modifica el artículo 11 de la ley de salud y se incorpora el tema de salud mental para cambiar de modelo hacia un modelo de salud mental comunitario. Yo recuerdo cuando empezamos la gestión del instituto y José era el viceministro de salud, ¿no? Y claro, él nos plantea ese desafío, digamos, ¿cómo ir cerrando esta brecha? Y claro, ¿qué teníamos? Teníamos 3 hospitales psiquiátricos, ¿no?
y con eso era prácticamente imposible cerrar esa brecha, había que intentar nuevas cosas. En el mundo venía dándose un movimiento ya de salud mental global, ¿no? En la que habían planteamientos claros. Uno de ellos era el que incorporar la atención de salud en la atención primaria de salud, en la atención en general. Pero eso resultaba también como muy complicado, se intentaba, se hacía cosas, pero no pasaban grandes cosas, ¿no? Y siempre estaba el tema de que no se podía hacer. Entonces, ¿qué fue pasando en estos 6 años? Que nos ha puesto en un momento en que realmente la salud mental parece posible. O sea, lo que ahora sentimos es que sí parece posible, se siente posible que podamos llevar salud mental a nuestra población, a nuestra gente. Entonces hubieron algunos puntos. Uno de los nudos críticos era el presupuesto. Todos sabíamos que se necesitaba más presupuesto, pero ¿cómo lograr más presupuesto? Lo que teníamos ya para ese entonces era que varios problemas de salud mental habían ingresado al PEAS, ¿no? Que eran esquizofrenia, depresión, ansiedad, alcoholismo, en las dimensiones básicas, pero estaban ahí. También lo que teníamos es que el Seguro Integral de Salud ya estaba cubriendo muchos de los problemas, como manifestó José también, incluso problemas muy costosos, ¿no? Pero en salud mental no pegaba. Los hospitales no querían entrar al SIS, porque lo que pasaba era que por cada atención les pagaban lo que correspondía a una consulta, y como sabemos en los seguros las consultas es lo mínimo, ¿no? Y entonces no permitía que el SIS lograra compensar siquiera los costos o los esfuerzos que hacían los prestadores. Entonces acá hubo un cambio importante y que va a significar lo que sería la revalorización de la atención en salud mental, y que es entender que las intervenciones en salud mental son de otro tipo, no están mediadas por tecnología, sino están mediadas por la relación entre las personas, y se da una interacción que puede ser tan compleja o tan eficaz o también tan dañina como una intervención física, ¿no? Y que son las terapias. Entonces, en este acuerdo con el SIS, el SIS reconoce las intervenciones en salud mental como intervenciones especializadas, ¿no? Y va a valorarlo de modo diferente. Entonces, una consulta psiquiátrica no es solamente la consulta como el resto de las consultas médicas, digamos, solo para diagnóstico, sino ya es una intervención. Al valorarla como intervención, entonces permite que tenga un mayor costo, y ese costo lo que hace, más que estar solamente en la situación, en la condición de costos administrativos, lo que hace le da un derecho a la persona. O sea, las personas pasan de ser indigentes a ser asegurados. Pero también esto mismo lleva a que el prestador se comprometa con un resultado, o con un producto por lo menos. Al comprometerse con eso, va a cambiar la dinámica de los hospitales psiquiátricos. O sea, cambia en el sentido, por ejemplo, de que ya requieren un sistema de información, de que empiezan a controlar su producción, de que el acto de atención ya es un acto auditable, el paciente está empoderado, y en realidad este ligero cambio no desencadena un gran cambio en lo que sería la atención de la salud mental. Esto más adelante se va a traducir, por ejemplo, en que el Instituto Nacional de Salud Mental en 3 años triplica su producción, ¿no? Mejora el acercamiento a la gente a través de estas defensorías del asegurado, porque cambia la dinámica. Entonces, una lección importante fue de que pequeñas cosas pueden producir cambios importantes en las instituciones. Otro de los cambios importantes en términos de financiamiento
era que el financiamiento para salud mental estaba dentro de enfermedades no transmisibles. Entonces, cualquier dedicación de recursos para salud mental era quitarle a los otros. Entonces, ¿cómo le quitamos a cáncer? A ver, ¿cómo que vaya para depresión y le quitamos a cáncer? Resultaba como inviable, ¿no? Entonces, lo que se hace es un presupuesto por resultados, pero acá es importante cómo es que un presupuesto de salud mental puede pasar para el MEF, si sabemos cómo es el MEF, que pide tantas evidencias y que todo esté medido, y cómo hacer mediciones de algo que aparentemente esté en el ámbito subjetivo. ¿No? Nosotros pensábamos que sí, pues habíamos logrado convencerlo al MEF, pero luego nos hemos enterado que el MEF ya estaba sensible, porque había todas estas denuncias y este tema del Tribunal de Garantías Constitucionales, que estaba conminando de alguna manera al Ministerio de Salud para que diera una respuesta de atención más que a la población, a las personas que estaban judicializadas. Y entonces había una sensibilización de ese lado, y pudo pasar bastante bien el presupuesto, y logramos un presupuesto pequeño de algo que sería equivalente a 20 millones de dólares o 75 millones de soles, con los que se empezó el programa. Entonces, en ese momento la decisión era cómo invertir este dinero. Se podía invertir para fortalecer los hospitales psiquiátricos, se podría decidir para fortalecer la atención primaria de salud, pero ahí es donde se decidió implementar nuevos dispositivos de salud mental. Es decir, los centros de salud mental comunitaria, que en realidad son pequeños centros, con equipos muy pequeños de aproximadamente 20 personas, grupos interdisciplinarios, ¿no? Que brindarían atención especializada en salud mental, pero cerca a la comunidad, y buscando que la comunidad se incorpore no solamente como receptor del servicio, sino también como un participante activo. Y lo que nos llamó la atención, ¿no? Que en ese año, en el 2015, se propone 22 centros, y los 22 centros se forman. En ese tiempo Óscar estaba en el IGES, ¿no? Y desde el IGES, por ejemplo, se dinamiza esta formación de los centros, y hay una respuesta muy rápida, y prácticamente los 22 que se planificaron, los 22 se implementaron. No, por ese tiempo estábamos tratando de implementar otro tipo de centros de salud, y resultaba difícil porque, por ejemplo, que había desde el tema del terreno, y la implementación terminaba complicada, pero esto funcionó muy rápido. Y lo que encontramos que funcionó muy rápido porque la gente ya lo estaba esperando, ¿no? Y los actores locales se comprometieron, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Caraballo dejó el local donde funcionaba la alcaldía para el centro de salud mental. En Trujillo también el alcalde del Porvenir dio como 2 lugares de los 5 que se habían planificado en Trujillo, y así la gente dejaba espacios, ¿no? Y participaban en esta implementación. Entonces, como que resultó fácil la implementación, y a partir de eso se va a dar este crecimiento de los centros de salud mental comunitarios. Empezamos con 22 en el 2015, ahora hay 104 centros de salud mental comunitarios, ¿no? El presupuesto del PPR ha ido incrementando año a año, crece en un 30-40%, ¿no? Y el programa de implementación de centros de salud mental comunitario va creciendo. Cada centro va siendo una experiencia, ¿no? Yo
hasta hace poco he estado trabajando en uno de los centros de salud mental comunitaria, ¿no? Porque eso también era la idea, cambiar de trabajar y de que el centro de la atención de salud mental sea los hospitales, ir desplazando a los centros. Y en estos centros de salud mental comunitaria lo que se hace es un trabajo con las personas, con la comunidad, es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Y la gente participa incluso en sus propios diagnósticos, en su tratamiento, participan en actividades que van a ayudar a recuperar la salud mental y no solamente en el tratamiento farmacológico, ¿no? Y tenemos centros que están también en ámbitos rurales que van integrándose con la medicina, con las medicinas tradicionales. En fin, se va desplegando una cantidad de centros y cada uno con una experiencia que va convirtiendo a esta reforma de salud mental comunitaria en una realidad, ¿no? Entonces, entre el 2013 y el 2018, o sea, diríamos que ha ido cambiando el perfil de cómo estamos atendiendo la salud mental en el país. Estamos pasando de atender principalmente en los hospitales psiquiátricos a atender en los centros de salud mental comunitaria. En términos de cifras, por ejemplo, en el 2018, ¿no? Con los 29 o 30 centros de salud mental comunitaria que estuvieron funcionando desde el 2017, han tenido 240,000 atenciones, que es igual a las que han atendido los 3 hospitales psiquiátricos. Entonces, ya estamos en un punto de paridad, pero lo han atendido con el 11% de los recursos económicos, con el 11% del presupuesto que corresponde a los hospitales psiquiátricos y con el 40% de profesionales. Entonces, lo que está mostrando que los centros de salud mental comunitario tienen eficacia, son sostenibles, resultan más económicos que el modelo de los hospitales psiquiátricos. Se espera que para el 2019 no podamos triplicar la producción, porque ya son 100 centros de salud mental comunitarios, ¿no? Y con costos menores que lo que representan los hospitales. Entonces, estamos ante una reforma que realmente ha logrado ser eficaz, ha mejorado la calidad de la atención es más próxima, más cercana con las personas, más participativa, ¿no? Y además está siendo más económico, ¿no? Lo que tenemos ahora es que la reforma de salud mental tiene un respaldo también fuerte, ¿no? Y uno de sus indicadores es que hace poco el Congreso aprobó por unanimidad una nueva ley de salud mental. En nuestra nueva ley de salud mental ya explícitamente se plantea la implementación de un modelo de salud mental comunitaria en el país, ¿no? Estamos en el proceso de su reglamentación, ¿no? También se incorpora plenamente al aseguramiento universal, ¿no? Que es un poco lo que vimos en esa época, que es lo que le dinamizó. Entonces estamos en un buen momento en la salud mental, que estamos, creo, en condiciones de ir cerrando un poco estas brechas. Del 2012 teníamos una cobertura de atención del 11%, ahora estamos alrededor de 20%, entonces hay un incremento también en este indicador. Y eso es un poco lo que contamos en el artículo, todos los procesos que se ha ido dando en la implementación de esta reforma. Gracias. Muchas gracias, doctor Castillo. Creo que es importante la implementación de esta reforma y sobre todo la sostenibilidad, ¿no? Que muchas veces empiezan procesos y quedan. Yo creo que es una muestra de
de la sostenibilidad que tiene este programa orientado al Centro de Salud Mental Comunitario.